semana más estamos aquí. Muy buenas noches con nuestros especiales de la CVE en la 8 Valladolid. Como saben, desde que empezó la crisis del COVID-19 estamos intentando tratar con todos los sectores, intentando que ustedes vean una visión global de lo que está siendo esta situación. En esta ocasión vamos a hablar con sectores que entre sí seguro que tienen muchas sinergias y muchas cosas en común, pero también muchas diferencias, y por ello vamos a intentar entender desde cada una de las partes cómo lo están sobrellevando. Vamos a hablar con sector de la limpieza, sector del medio ambiente, el sector porcino y el sector de los veterinarios. Vamos a empezar a saludar de uno en uno. Empezamos saludando a Agustín Gutiérrez Fernández, presidente de UDELVA, Unión de Empresarios de Limpiezas de Valladolid. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos desde su sector, ¿cómo se encuentran? Bueno, hay dos actividades separadas. Una es la actividad pública y otra es la actividad privada. La actividad pública, en principio, con el decreto que hicieron en el sentido de suspender los contratos con posibilidad de posterior reclamación de los costes, aunque no todos lo han aplicado, la Junta no lo aplica, pero al final les tocará hacer frente al decreto, pues tiene menos incidencia. Bien, es cierto que se han hecho algunos ERTEs, pero la incidencia desde un punto de vista económico y de empleo es menor. Otra cosa es la actividad que se desarrolla en el sector privado. Es decir, por ejemplo, FASA, por poner ejemplo, si FASA cierra, no hay posibilidad de hacer servicio, normalmente rescinde el contrato y te vas a un ERTE. En el sector con los márgenes brutos que se manejan, que están en torno al 2%, una cosa de estas, parece que no, pero el hecho de que el coste de un operario en situación de ERTE te suponga un 20-25% del coste normal, coloca en una situación muy difícil de permanencia a las empresas de limpieza. Yo me imagino que las pequeñas, las que están dentro del sector de comunidades, las de comercios, estará prácticamente sin actividad. Pues la incidencia, como puedes ver, dependiendo de la actividad del sector en el que te desenvuelvas, es muy diferente. Hay un sector privilegiado, el público, pero el privado es un sector complicado. Enseguida indagaremos un poco más en lo que usted nos está comentando, pero también queremos saludar a Alejandro García Herrero, presidente de ABAGES, Asociación Vallisoletana de Empresas de Gestión Medioambiental. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. En la misma línea, nos gustaría saber cuál es su visión, luego iremos indagando un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? Fíjate, es una cosa y un sector muy delicado, porque nosotros es verdad que reclamamos, tenemos muchas reclamaciones como cualquier otro tipo de sector a las administraciones públicas, pero en concreto con la crisis que nos ha venido derivado del coronavirus, pues nos hemos visto especialmente implicados en todo el tema de gestión medioambiental. ¿Por qué? Porque hemos sido uno de los sectores que por el Real Decreto del Gobierno del Estado de Alarma nos han considerado como actividades esenciales. En la asociación en la que yo presido formamos, pues, los gestores que pertenecemos a ellos somos de muy diversos ámbitos, escombros, residuos sanitarios, todo tipo de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Y claro, no hemos dejado de trabajar, tenemos las mismas limitaciones que todos, que nos hemos visto un poco sobrepasados porque no teníamos EPI suficientes al inicio y demás. Y bueno, pues hemos notado también un fuerte parón de actividad económica, porque claro, como decía Miguel Ángel hace un momento, cuando las grandes empresas paran, pues al final arrastra a todo el resto y claro, nos hemos visto mellados en nuestra actividad económica sin poder parar, porque claro, hay muchos residuos que hay que seguir gestionándoles. Todo tipo de residuos sólidos urbanos, residuos hospitalarios que hemos estado recogiendo en todos los hospitales de Castilla y León, sobre todo no solo los sanitarios, sino los derivados propiamente del COVID. Entonces, claro, pues hemos trabajado pues, de unas maneras pues como los que han podido trabajar, han tenido la suerte de trabajar un poco excepcionales. Alejandro, ahora iremos un poco más comentando y entrando y haciendo hincapié en cada una de las cosas, pero también queremos saludar a Patricia Ratón Hernández, presidenta de ABENVAL, Asociación de Veterinarios Empresarios de Valladolid. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Patricia, no sé si estará conmigo, pero menos mal que cuando empezó esta crisis, enseguida
se dijo la realidad, que las mascotas, nuestros animales, no contagian el COVID-19, porque si no, lo que hubiese sido, ¿verdad? Sí. Sí, un desastre. Sí, bueno, al final nosotros somos una asociación bastante joven, aunque representamos al sector veterinario, que es un sector muy amplio. Nuestra asociación en Valladolid está formada fundamentalmente por veterinarios clínicos que son empresarios, que tienen una clínica veterinaria, ¿vale? Entonces, afortunadamente, como dices, nuestra actividad en primer lugar ha sido considerada esencial, con lo cual hemos podido mantener bastante actividad, aunque hemos reducido mucho por responsabilidad también, para protegernos a nosotros, proteger a nuestros trabajadores y proteger a los propietarios de mascotas, intentando reducir el flujo diario que hay en las clínicas. No obstante, nuestra actividad yo creo que es una parte muy importante en la salud pública, porque tenemos que velar no solo por el interés de la salud de los animales, sino por la de sus propietarios, que conviven estrechamente con ellos y más en estos momentos de cuarentena. Ahora entraremos también en materia, pero saludamos a Miguel Ángel Ortiz, representante de Avaporc, Asociación Vallisoletana de Productos Porcinos y presidente de FEPORCIL, Federación Porcina de Castilla y León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Miguel Ángel, no sé hasta qué punto, si usted nos pudiera especificar cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes han encontrado con esta crisis, ¿cuáles serían? Sí, nosotros nos sentimos privilegiados, ¿no? Porque no solamente porque nos han llamado ya que somos un sector esencial, ¿no? Algo que ya los agricultores y ganaderos sabíamos, pero que está muy bien que se te reconozca como tal. Es un sector, hay un par de subsectores, que es el tostón de Segovia y el ibérico, muy atados al turismo y a la restauración, que bueno, la gente lo está pasando mal porque han caído los precios a zonas abismales. Y recordemos que nuestros negocios, nuestras industrias, nuestras empresas, no es cuestión de cerrar la persiana y ya está, sino que dentro de nuestras granjas hay animales y, por supuesto, hay que seguir alimentándoles y hay que seguir cuidándoles. Pero dicho esto, el 80% del sector, sobre todo el de capa blanca, sigue funcionando con total normalidad. Las fábricas de pienso nos siguen suministrando piensos, los mataderos siguen haciendo matanzas, el mercado sigue tirando, que es muy importante, los puertos siguen abiertos, porque gran parte de nuestra producción va al exterior y, por lo tanto, nuestra actividad sigue siendo prácticamente la misma. En cuanto a la incidencia del COVID en las granjas, ha sido muy baja, ya que nosotros llevamos mucho tiempo empleando la palabra bioseguridad, ¿no? Entonces, esto simplemente hemos tenido que implementarlo también a nuestros operarios, a nuestros obreros, y la verdad que las granjas no han tenido prácticamente incidencia sobre este tema. Bueno, pues están viendo ustedes aquí a Miguel Ángel, a Alejandro, a Agustín y Patricia. Con ellos vamos a debatir durante los próximos 30 minutos sobre cuáles son las circunstancias y cómo está yendo. Lo primero que me gustaría es que cada uno, cuando le parezca o como le parezca, le voy dando la palabra, pero pueden participar si lo consideran, ¿cuáles son la mayor problemática que han encontrado en cada uno de sus sectores? Cuando ustedes hablaban con compañeros, ¿qué es lo que más se repetía? Patricia. Pues nosotros principalmente hemos tenido dos problemáticas principales. La más importante, la de los EPIs. Nosotros, por nuestra actividad, estamos obligados a trabajar con EPIs por nuestra seguridad y la de los animales también. Y siempre tenemos un stock porque lo utilizamos cada día. Pero claro, esta pandemia nos ha pillado a todos sin estar preparados y aunque teníamos stock, no el suficiente para afrontar que nuestros proveedores nos han dejado de suministrar desde hace ya un par de meses porque tenían bloqueado completamente el suministro, primando lógicamente a las actividades sanitarias de Humana, pero nosotros nos hemos visto un poquito desprotegidos en ese sentido. Claro, ¿cómo habéis hecho la gestión de trabajo? Es decir, cuando esto empieza, la crisis empieza, me imagino que todas las consultas de los perros solamente habrían ido los que realmente eran urgentes, ¿no? Claro, hemos primado casos de animales con enfermedades crónicas que necesitan un seguimiento intensivo, vacunaciones importantes, como por ejemplo la vacuna antirrábica, desparasitaciones, consultas de enfermedades agudas que no pueden esperar ni un día. Y lo que hemos estado haciendo pues, es cada animal con un solo propietario, aumentando muchísimo las medidas de seguridad, nada más entrar por la puerta, lavado de manos, mascarilla, etcétera. Y los propietarios no se quedan con las mascotas, nos dejan a la mascota. Por teléfono hablamos del caso y después, cuando hemos terminado nuestras actuaciones, vienen a recoger a la mascota de esa manera, intentando minimizar mucho el flujo de personas simultáneamente en el centro.
Agustín, me imagino que en cuanto a la limpieza, ustedes ya de por sí tenían que ser rigurosos, pero lo que ha sido ahora, habrán cambiado mucho los protocolos y las metodologías, me imagino, ¿no? Sí, principalmente en el aspecto hospitalario, aunque veníamos utilizando unos protocolos adecuados, se han cambiado los elementos de desinfección. Pero de los problemas que ha habido, como todos, el tema de las EPIs, que yo no sé por qué se ha gestionado tan mal, de hecho, llevamos 3 meses de pandemia y sigue sin tener a la venta ni mascarillas adecuadas, lo cual supone que nuestro personal que presta servicios en centros hospitalarios pues está asumiendo el mismo riesgo que está asumiendo el personal hospitalario. Luego otro problema que puedes tener adicional es el transporte, porque hay centros a los cuales tienes que ir en autobús o en medios públicos. Es difícil en estos momentos, con la limitación de una sola persona por vehículo, pues acudir a los centros de trabajo suponen un verdadero problema. Pero verdaderamente no creo que hasta el momento tengamos una situación grave. Ha habido inconvenientes, pero no podemos decir que sea una situación crítica. Operativa, sigue operando, se sigue trabajando. Bueno, pues nosotros en el sector nuestro, principalmente el primer problema que nos hemos encontrado, como Patricia comentaba hace un momento, ha sido el tema de los EPIs, pero creo que eso ha sido a nivel global. O sea, sí, claro, todas las empresas siempre tenemos nuestro acopio y nuestros EPIs, porque es una cosa que diariamente se utiliza, pero claro, para cierto tiempo, no con... En la medida que se ha venido gastando los EPIs, pues claro, antes se gastaban un número de EPIs determinados en una semana y esto con la pandemia pues se ha multiplicado pues por 6, por 8, por 10, no lo sé, pero ha sido exponencial el gasto. Entonces, claro, nos hemos visto muy desprotegidos en el suministro de nuestros propios proveedores porque, claro, primaba el suministro a sanidad pública y quedaba intervenido siempre por los gobiernos. Pero bueno, por lo demás... gracias a Dios creo que somos un sector que frente a la pandemia tenemos que dar o estar medianamente agradecidos de que nos han permitido trabajar. Creo que hemos desempeñado una labor fundamental y esencial también dentro de la cadena, porque claro, todos los residuos que se generan tienen que ser reciclados con todas las medidas de seguridad y a mayores con todas las que ha implicado el COVID y creo que en eso hemos dado todos el do de pecho. Alejandro, comenta que se sienten dentro de lo que son las circunstancias afortunados. ¿Ustedes han pedido ayudas? ¿Han pedido algún tipo de medida? ¿Han hecho ERTES dentro del sector? Bueno, pues dentro del sector es como todo. Yo, por ejemplo, la empresa nuestra, gracias a Dios, no hemos tenido que hacer ERTES, pero ha habido otras empresas que integran la asociación que sí, pero... Lo que me refiero cuando digo que tenemos que sentirnos medianamente afortunados es que gracias a Dios hemos podido seguir trabajando en menores, o sea, con peores condiciones y con muchísimo menor trabajo, pero gracias a Dios estamos ahí. Me acuerdo mucho por todas esas empresas que por desgracia estos hosteleros que no han podido abrir y que veremos el momento que les permitan abrir en qué situación financiera y cómo van a estar. Hablamos también con Miguel Ángel, que en la colación de lo que está comentando Alejandro, claro, Miguel Ángel, ustedes, la hostelería, me imagino que un porcentaje, no sé, ahora nos dirá usted cuánto es ese porcentaje de la hostelería que habitualmente daban ustedes servicio, pero eso se ha acabado. ¿Cuánto han bajado las ventas? ¿Cómo lo han gestionado? Y otra de las cuestiones que usted decía, que nosotros no podemos bajar la persiana y ya está, nosotros tenemos otro tipo de competencias. Sí, bueno, como te decía antes, en el capa blanca, digamos, en todos los productos que van a los lineales, ahí la incidencia en la hostelería es mínima, ¿no? No sé, podemos hablar de un 10% por hablar de algo, tampoco. Sí que es verdad que en todo lo que es en tostón, en productos más exclusivos, más gourmet, el ibérico, haya sido de un 100%. La hostelería cierra y se dejó de vender tostón de Segovia, tostón de Zamora y se dejó de vender pues todas las partes nobles que tiene el cerdo ibérico, ¿no? Y ahí sí que hay un problema grave. Más allá de esos problemas que, bueno, a la Administración la estamos demandando que eche una mano a esa gente, puesto que tampoco puede cerrar la llave y dejar a los animales dentro, ¿no? Los primeros que queremos que nuestros animales estén bien y clase ya porque son parte de nuestra vida, ¿no? Son nuestros hijos, pues no podemos dejarles que perezcan o que estén en malas condiciones. Pero más allá de eso, es un sector, el de capa blanca, que en estos tiempos se está moviendo muy bien, se está trabajando muy bien.
bueno, las incidencias de los EPIs, que también es fruto de que ninguna empresa queremos tener estocaje más allá de lo imprescindible en época normal. Y más allá de eso, tampoco hemos visto un gran problema, ¿no?, para nuestras funciones. Nosotros tampoco nos dedicamos al público, ¿no? Tampoco hacemos una venta al público. Tenemos interferencias pues, con los que nos suministran piensos o otro tipo de productos, pero también es verdad que en las granjas de porcinos siempre se ha establecido una raya entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, y siempre hemos llamado, por motivos de bioseguridad, a la parte de fuera es la parte sucia, con lo cual ya teníamos esa raya establecida, ¿no?, a la hora de que nuestros proveedores se establecieran. No es normal ver las granjas con un doble vallado, en la cual nada entra de fuera adentro sin que haya pasado un protocolo de limpieza, unas duchas, una desinfección antes de entrar en contacto con nuestros animales. Vamos a ir ahora con otra de las cuestiones que también son importantes, y en un medio como el nuestro, un medio de comunicación, para que ustedes puedan trasladárselo a todos nuestros espectadores. ¿Cuáles han sido las medidas que se han tomado en sus sectores y qué les ha faltado dentro de estas medidas que no han visto ustedes y que les hubiera parecido correcto que se hubieran tomado desde el gobierno? Agustín. Bueno, en un principio, al ser un sector considerado necesario, se articuló que todas las empresas que suspendieran contratos, había que pagar los costos de personal, amortizaciones, una serie de cosas. Es normal, me parece una actitud en este caso muy prudente, porque resulta absurdo hacer un ERTE, mandar a la gente al paro, para que al final la administración pública, principalmente, esto afecta a la administración pública. La administración pública acabe no cumpliendo los presupuestos que tiene, es decir, supone un ahorro de cara a un presupuesto ya asumido por la administración para el año en el apartado de limpieza, para pasárselo a la Seguridad Social en concepto de pagar un ERTE. No parece una postura muy solidaria, y el 60% de las administraciones han sido consecuentes con la normativa. No obstante, ha habido administraciones que han suspendido los contratos y obligado a hacer ERTEs. Se van a suponer posteriormente una reclamación de cantidad con devolución de ERTE. Creo que hay algunas administraciones han sido muy poco solidarias con lo que ellos están predicando. Entonces, esta falta de previsión en la administración, una de ellas es la Junta de Castilla y León, sin embargo el Ayuntamiento tiene un comportamiento adecuado, pues hace que no estemos en una situación crítica aquellas empresas que se dedican a trabajar con la administración pública. Lo que he hablado antes de lo privado y los ERTEs, verdaderamente con los márgenes que se trabaja en este sector, una empresa de limpieza que se dedica al sector privado y tenga que soportar un ERTE, los sobrecostos del ERTE sin facturación, le permiten como mucho estar 1 o 2 meses en esta situación antes de entrar en pérdidas probablemente irrecuperables. No puede prolongarse esta situación demasiado. No lo admitirían las empresas. Veremos qué va ocurriendo. También, Patricia. Sí, en cuanto a los ERTEs que comentaba Agustín, yo creo que ha habido un poco de desinformación, ha habido poca claridad en la aplicación de los ERTEs. Por ejemplo, en nuestro caso, hablábamos con nuestros asesores y el ERTE por fuerza mayor, que quizá era el que más nos habría, el que mejor nos hubiera venido en un principio, sobre todo porque al principio nuestra facturación bajó muchísimo, había mucho miedo por parte de la gente de salir a la calle, y las primeras, sobre todo 2 semanas, hubo una bajada importante de ingresos. Además, como estábamos intentando dar menos citas y demás, pues no necesitamos los trabajadores en los centros veterinarios. Pero los asesores, hasta a ellos les resultaba a veces difícil interpretar qué centros podían pedir un ERTE por fuerza mayor si no estábamos obligados a cerrar por ser actividad esencial. Con lo cual, hemos pedido otros por causas productivas, organizativas, económicas, y muchos de ellos ni siquiera todavía hemos recibido contestación. Otros los han denegado, otros no piden más información, con lo cual se alarga en el tiempo muchísimo. Y yo creo que, bueno, que ha habido un poco ahí de falta de transparencia y de información en las características que tiene cada ERTE y cuál sería el más recomendable pedir en cada caso, y agilidad en las concesiones. Y además ha quedado un poco sujeto, yo creo, a interpretación de las administraciones,
en qué caso el de fuerza mayor se puede aplicar en una actividad que no ha cerrado, en qué casos no. Queda un poco sujeto a interpretación de la administración y es un poco complicado eso. Miguel Ángel. Y bueno, en nuestro sector al final no se han aplicado ERTEs, ¿no? Porque la actividad continúa y más allá de lo que comentaba antes, ¿no? De ayudas reales a los subsectores tostón y ibérico, sí que nos gustaría que todas las construcciones que ahora están en marcha, que no se vieran paralizadas, ¿no? Y se han visto paralizadas, unas en primer lugar, pues porque la construcción paró y eso fue inevitable y es así, pero una vez que había comenzado, el problema que tenían, que si se tenían que desplazar varios kilómetros, varias horas, no tenían dónde dormir, no tenían dónde comer y por lo tanto también se veía paralizada por esa cuestión, ¿no? Nos gustaría que sobre todo la comunidad, a la que creo que desde aquí nos tenemos que dirigir, tuvieran esto en cuenta para que, como de alguna manera también a los camioneros se los ha atendido, pues bueno, también se atendieran a nosotros. No tenemos que olvidar que las granjas de porcino, hoy por hoy, en esta situación, siguen creando empleo, siguen creciendo, siguen demandando nuevos operadores, ¿no? y nueva gente para trabajar. Creemos, y así se lo hemos puesto ya al consejero de empleo, que, bueno, que nos tengan en cuenta porque creemos que podemos ser, y no nos gustaría que nos echaran esa carga encima, pero sí una parte de la solución para que cuando el día después del COVID, que es el que todos tememos, ¿no? Salvamos la sanidad, pero después vendrá el día después del COVID, pues tendremos que seguir trabajando, comiendo, produciendo, ingresando también en las arcas de la administración los impuestos que son tan necesarios para todos. Alejandro. Bueno, va a parecer que Patricia y yo nos hemos puesto de acuerdo porque parece que la voy siguiendo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ella comentaba. Primero, falta de transparencia o desinformación con respecto a la aplicación de los ERTEs, porque a nosotros lo hemos pasado. Hay empresas que trabajan para lo público y para lo privado. Somos todas las empresas de gestión de residuos consideradas como servicios esenciales. Lo privado acaba prácticamente cerrando en torno, yo creo que a un 50 o un 60%, todo lo que no era de primera actividad o de actividad esencial. Entonces, claro, nos encontrábamos con esos problemas. Sobra personal, falta trabajo, por desgracia. ¿Cómo ponemos en marcha o cómo articulamos el tema de los ERTEs? Nos hemos encontrado, pues como decía Patricia, con esas situaciones, con que no les han aceptado, con que jugáramos a hacer la distribución de la jornada irregular para luego recuperar las horas posteriormente y claro, quien ha podido soportarlo, pues ha soportado como se ha podido y quien no, pues veremos a ver cuando empiezan a contestar todas las cosas que faltan con respecto a ERTEs y demás, cómo van a poder responder. Porque efectivamente con la caída de productividad es que es muy difícil subsistir más allá de lo que también comentaba Agustín. 2 o 3 meses acabas descapitalizándote. Hay algo que estamos preguntando en todas las tertulias que hacemos de la CVE, porque también es una parte importante, la parte en la que, por supuesto, entendemos la situación global, entendemos toda la problemática, entendemos que va a costar en salir, pero también estamos aprendiendo. De todo hay un aprendizaje, así que sí que nos gustaría por su parte, por la parte de los 4, que nos dijeran qué aprendizaje se ha podido sacar de este periodo. Si es que lo ha habido. Agustín le veo reírse, no sé si me va a decir qué estás diciendo, qué estás contando, qué aprendizaje. Vamos a ver, no lo sé. Agustín, te escucho. Ojalá sirviera para aprender algo. Lo que pasa, yo tengo un problema. Empecemos a iniciar. Tengo 70 años, con lo cual tengo una visión un poco, con la experiencia que tengo, un poco pesimista de lo que somos capaces de aprender. Sucede todo tan deprisa y se olvida tan rápido que probablemente lo que hoy es un auténtico descalabro, mañana estemos todos tomando copas. De hecho, ya lo hacemos. Deberíamos de aprender muchas cosas. Efectivamente, quitarnos algo de soberbia y de prepotencia. Somos bastante menos importantes de lo que nos creemos. Segundo, pensar desde un punto de vista más social. Es decir, verdaderamente, ¿para qué coños quieres la riqueza si estás encerrado entre 4 paredes? Es decir, la acaparación de riqueza no tiene mucho sentido si no tienes libertad para disfrutarla. Luego debería de haber un mínimo de generosidad. Solidaridad. Solidaridad es una palabra muy usada y probablemente degradada de uso. La solidaridad hay que ganársela con la confianza. Pero no obstante, deberíamos de fomentar la solidaridad
responsable, es decir, solidaridad con aquellas personas que verdaderamente son merecedoras de tal cosa. Pero estás viendo que en la calle, cuando te dan los reportajes de gente que sale a pasear, te das cuenta que no tiene ni el 30 o 40% mascarillas. No las hay, efectivamente, pero no para ese porcentaje. Yo no sé si por un tema de estética la gente sigue siendo imbécil y sigue contagiando e intentando prolongar esta situación más de lo deseable. Con el perjuicio para todos, no sé si se dan cuenta de la trascendencia. No podemos estar más tiempo cerrados. La economía no lo admite. Al final, yo no sé si va a ser peor el remedio con la enfermedad, pero es un tema muy serio y se lo están tomando muy poco seriamente el personal, que luego va a reclamar solidaridad. Va a reclamar solidaridad para el salario mínimo, para el de supervivencia, etcétera. En la línea de lo que está comentando... Estamos solidarios, pero prácticos en esa solidaridad. Pensar que lo que tú haces afecta a todos y que tenemos que salir todos. Dejarnos de rollos. Esperemos que estas palabras que está diciendo Agustín calen en nuestros espectadores y, por supuesto, creo que es algo que todos queremos. Pero ahora le voy a dar la palabra a Miguel Ángel, que algo que escuchó en la radio, que nos lo comentaba antes, que es muy interesante a colación de lo que la línea de lo que está diciendo Agustín. Pero, Agustín, simplemente por concluir esta intervención, cuando a las 8 de la tarde salimos a aplaudir, ¿usted siente que le están aplaudiendo también por su trabajo o no? No, desgraciadamente los empresarios no somos un elemento a aplaudir. Yo no sé si se dan cuenta. Desde la parte de la limpieza, Sí, desde un punto de vista de limpieza hospitalaria sí tienen un reconocimiento como el resto de la gente que verdaderamente se está dejando su vida en hacer frente a esta situación. La de limpieza hospitalaria sí, el resto no tienen esa consideración. De todas las formas, ojalá saliéramos a aplaudirnos todos por tener un comportamiento adecuado, todos. Miguel Ángel. No, sí, no puedo estar más de acuerdo con Agustín, es cierto, ¿no? Al final, la gente somos, bueno, complicados, ¿no? Y eso es lo que hace bonito también, ¿no? El mundo, ¿no? Que al final somos complicados, ¿no? Tengo un amigo que dice que si todos fuéramos rubios y guapos, pues sería un aburrimiento, como yo, ¿no? Entonces, es bueno ser complicado. Pero estando de acuerdo con él, yo quiero pensar que de esta, y te hablo desde el punto de vista tanto como de mi asociación como personal, si no hemos aprendido que vivir hacinados no es bueno, creo que ahora es el momento clave para potenciar a nuestros pueblos, ¿no? El ganadero de porcino, muchos de ellos, si se dedican a lo que se dedican es porque en su día no quisieron marcharse de sus pueblos, ¿no? Sí. Está demostrado que el COVID, donde hace más estragos, es, por supuesto, donde hay más población, donde más apretados se vive, ¿no? Bueno, yo quiero creer que de esta aprendamos eso, ¿no? Bueno, que la ciudad no es tan bonita como nos cuentan, o no solamente la ciudad es bonita y el pueblo parece que es algo más desprestigiado, algo más, bueno, en el pueblo se queda el que no vale para otra cosa, y si de esta aprendemos que vivir hacinados no es bueno, pues yo lo daría, pues bueno, por supuesto, todo lo que ha dicho Agustín sobre solidaridad y tal lo comparto 100%. También Agustín ha dicho que pronto se nos olvida todo y volvemos a lo de antes, pero Miguel Ángel, por puntualizar lo que comentaba antes de que empezáramos la tertulia, que me ha hecho gracia, que comentaba que escuchaba la radio esta mañana y se decía, madre mía, cómo es la gente, ¿no? Pero luego ganamos el Mundial y el Mundial hemos ganado todos. Bueno, al final nos pasa a todos y en todas partes y a todos grupos de personas individuales, ¿eh? Lo bueno lo hago yo, lo malo lo hacen los demás, ¿no? Lo bueno lo hace en ayudas el ayuntamiento, yo, lo malo viene de Europa. Bueno, en fin, es verdad que la gente es la gente y parece que no nos incluimos dentro de esa gente. La gente somos nosotros somos gente. Reorientando, Patricia, aprendizaje, ¿qué hemos podido aprender? Bueno, yo voy a ser un poco más optimista que mis compañeros, porque yo sí que creo que podemos, por lo menos tenemos la oportunidad de aprender muchísimo. En primer lugar, hemos aprendido desde nuestro sector el valor que tiene el pertenecer a una asociación, el corporativismo, el colaborar entre compañeros, tanto de nuestro sector como de otros, para cada uno aportar nuestras experiencias para intentar mejorar la situación. Y luego también, desde el punto de vista ya un poco más general, yo creo que una de las cosas positivas que ha tenido esta pandemia y tenernos encerrados en casa es la recuperación de ciertos ecosistemas. Creo que a largo plazo esto va a hacer ver que es posible frenar
el cambio climático, que al final es el causante de que haya estas enfermedades emergentes y que haya cada vez más zoonosis. Y creo que es posible recuperar otra vez esos valores e intentar otra vez de nuevo entre todos crear e intentar evitar en lo posible todo esto. Me gustaría también que nos explicaras un poco, Patricia, el tema de... Se está haciendo mucha rumorología de que esto de dónde viene, si lo han creado en laboratorio, si viene del murciélago, si viene de... bueno, como veterinaria, danos un poco una visión de exactamente de dónde viene el COVID-19. Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque hay muchísima sobreinformación, muchos bulos, muchas teorías conspiranoicas y si se escuchara más a los expertos y menos a las noticias, pues a veces aprendes más. El virus es un virus de origen animal. Parece ser que todavía está en estudio que viene del murciélago. Es un coronavirus que viene del murciélago. No es un virus de laboratorio porque se ha secuenciado su genoma y se ha visto que es un genoma ancestral, es decir, ha estado ahí desde el inicio de los tiempos y no se puede crear eso en un laboratorio. ¿Qué ha ocurrido? Pues que a consecuencia de lo que estamos haciendo, desplazamiento de hábitats naturales, mercados con caza furtiva, mercados con animales vivos, están hacinados pues, en China, en este caso, muchas especies diferentes. Lo que parece que ha podido ocurrir es que ese virus ha pasado del murciélago a otra especie y de esa otra especie ha podido pasar al hombre. Esto pasa con más enfermedades, con las enfermedades emergentes, que el 75% de ellas vienen de origen animal. Por eso tenemos que estar preparados en el futuro y intentar evitar en la medida de lo posible que esto vuelva a suceder. Nosotros llevamos, y lo hablaré luego en la sección de lo que creemos que en el futuro se debería hacer. Llevamos muchos años hablando del concepto de One Health, que seguro que Alejandro también lo conoce, y es que es muy importante colaborar entre distintos sectores, en el caso de One Health, tanto sectores de medicinas humana, medicina animal y salud medioambiental. Es muy importante que colaboremos entre todos para que intentemos frenar lo que está suponiendo todo esto del cambio climático, etcétera, etcétera. Alejandro. Bueno, pues yo casi lo primero que voy a hacer va a ser pedir permiso a Agustín, porque como me duplica en edad por los años que ha dicho que tiene, estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho, pero en otras cosas no. Y voy a hablar más enfocado desde el punto de vista empresarial. Las empresas que componemos la asociación, a mí lo que me ha sorprendido, y además, como creo que tendemos todos los humanos a ser demasiado egoístas, lo que sí que he visto ha sido muchísima solidaridad entre empresas de diferentes... Yo hablo de mi sector, nosotros poníamos un correo que no tenía una empresa mascarillas o no tenía guantes o no tenía tal, y la solidaridad ha sido bestial. Bestial. Entonces, la verdad es que me ha reconfortado ver que creo que hay dos líneas o dos puntos que nosotros hemos sacado. Uno, hemos sido muy solidarios entre nosotros. Yo hablo por lo que me ha tocado, por lo que yo represento. Y dos, que creo que, como decía Patricia, algo nos tiene que haber calado. Creo que ha sido una crisis y una pandemia lo suficientemente importante como para no aprender nada. Que es cierto, Agustín, que la memoria es muy corta y que las cosas pasan muy rápido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hombre, no sé, a lo mejor es mi juventud la que me hace pensar que esto tiene que ser así, pero es que creo que debe ser así. La esperanza de que... O la esperanza, no lo sé. De que, no lo sé. Exacto, de que todo esto no haya sido en balde, que tenga algún sentido. Y sobre todo una cosa, Eduardo, que también lo comentaba Miguel Ángel, lo comentaba Patricia. Creo que tiene que servir para que la sociedad se dé cuenta de que todas esas actividades esenciales que ahí hemos estado dando el callo en los peores momentos son los que hace 8 meses estábamos ahí, hace 8 años estábamos allí y dentro de 20 años seguiremos estando allí. Que no solo parece que, bueno, es que claro, el tema porcino, pues, Miguel Ángel, o el tema de la limpieza de Agustín, o los veterinarios, la gestión de los residuos. Creo que cualquier sector de los esenciales que hemos estado allí, hemos sido una parte, un eslabón de esa cadena imprescindible para que realmente el país no haya terminado de pararse del todo y más o menos todo haya podido seguir engranando a otra velocidad, pero haya podido seguir engranado. Bueno, todo lo que estamos escuchando sí que es verdad que, bueno, aquí
prácticamente vemos como, vamos a decir, que personas con una experiencia laboral mayor, ¿no? Y personas con una experiencia menor o una experiencia vital, ¿no? Aquí vemos también todas estas visiones, que es muy interesante, pero ahora ya en esta misma línea me gustaría que cada uno desde sus sectores pudiera hablar de futuro, de lo que va a ser a partir de ahora. Solamente hoy tenemos que pensar en lo que vendrá mañana, porque al final pensar en todo lo que ha ocurrido, pensar en todo lo que se ha perdido, creo que nos puede hundir. O sea, que lo mejor es pensar en de aquí en adelante qué podemos hacer, qué se va a hacer, cada uno de los sectores. Empezamos, Patricia. Bueno, pues desde el punto de vista empresarial de nuestro sector, yo creo que nos hemos dado cuenta de la importancia de las herramientas digitales y la telemedicina, porque nosotros, pues en cierta parte ahora mismo estamos haciendo telemedicina, pues consultas menores que podemos resolver por videoconferencia, por correo electrónico, por teléfono, las resolvemos de esa manera, y en el futuro la salud digital va a ir avanzando muchísimo y a consecuencia de esto del coronavirus, pues muchísimo más, porque los médicos también lo están haciendo en la medicina a distancia, y en el futuro creo que va a ser algo revolucionario, cómo va a cambiar la medicina de aquí a, pues a lo mejor 10 años. Y por otro lado, vuelvo a insistir en el tema de que es muy importante que aprendamos de esto y que de una vez por todas se empiece a implementar el tema de One Health, de una salud, en el que tenemos que colaborar muy estrechamente médicos, veterinarios y especialistas de la gestión ambiental, puesto que cada vez convivimos más estrechamente con animales. En España la mitad de los hogares tienen mascotas y esto va en aumento y hay muchas enfermedades que son transmitibles entre personas y animales y tenemos que estar ahí, tenemos que tener una comunicación directa con médicos y también proteger el medio ambiente porque hay muchas enfermedades emergentes que van a venir en unos años y que tenemos que estar preparados y saber actuar en consecuencia. Agustín. A mí me encantaría ser optimista, pero el futuro, vamos a tener un futuro inmediato, que va a ser muy complicado. Reducción de gastos generales por todos los sitios, de presupuestos de las empresas. La actividad de limpieza es considerada como una actividad secundaria para la productividad, excepto en centros hospitalarios, con lo cual nos vamos a ver con una reducción normalmente de presupuestos. Es decir, una de las partidas que van a reducir para ajustar los presupuestos va a ser limpieza. Entonces, mejorar el servicio con una reducción de costos, lo veo difícil. No, en cuanto a cambio operativo, tampoco veo que vaya a haber ninguna revolución, por lo menos en la actividad que nosotros desempeñamos. No creo que suponga absolutamente nada. Debería de suponerlo desde un punto de vista de fomentar la higiene, no solo la limpieza, sino la higiene en todos los centros, no solo los hospitalarios. Pero como eso depende de los presupuestos y de la mano de obra, no creo que se vaya a dar. Creo que vamos a entrar en un futuro bastante restringido y con pérdida de puestos de trabajo por reducción de los presupuestos, de las partidas de limpieza, de todas, tanto la empresa privada como la pública. No veo un futuro halagüeño. Alejandro tiene ganas de contestar, pero antes dejamos a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, yo en nuestro sector, si no entra la peste porcina africana, que estábamos comentando hace un momento, dentro de nuestras fronteras, pues veo que el futuro puede ser halagüeño. Yo soy optimista de por sí, ¿no? Por lo tanto, quiero creer que todo esto va a servir para algo y que seguramente nos sorprendamos a nosotros mismos, ¿no? Tuvimos una crisis económica no hace muchos años y, bueno, nos transformamos, luchamos con ella y salimos hacia adelante. El futuro, seguramente que me alegré mucho, por ejemplo, que los veterinarios empezaran a formar parte también en esta pandemia de ese grupo de trabajo, ¿no?, que la está gestionando. Los veterinarios, y seguro que Patricia lo entiende mejor que yo, son grandes epidemiólogos, son los que mejor entienden, porque ya gestionan cabañas, rebaños, como han llamado, ¿no? Y de hecho nosotros no dejamos de ser eso, ¿no? Animales y un rebaño. Por lo tanto, sí, creo que el futuro pasa en nuestro sector por seguir haciendo lo mismo cada vez con más incidencia, cada vez con más sanidad animal, con más bioseguridad. Si algo nos ha demostrado también esta pandemia es que los ríos se han limpiado, el clima también se ha limpiado, el medio ambiente, el CO2,
Y como decía al principio de mi intervención, las granjas siguen funcionando al 100%, que era una de las partes que nos achacaban. Todos tenemos que mejorar, pero cada uno nos tenemos que poner en nuestro sitio para, sobre todo, que esa mejoría sea real y sea evidente. Antes de concluir, sí que me gustaría, dentro de lo que usted ha dicho, la peste porcina africana. Seguro que muchos de nuestros espectadores la han escuchado y se han quedado así ojipláticos, se habrán quedado diciendo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Si nos lo puede resumir y luego si hay algo que ampliar de información, Patricia. Bueno, pues es una peste, seguro que Patricia lo dice mejor que yo, pero es una peste que solamente ataca al porcino y que provoca la muerte. De hecho, se empezó a generar también... Provoca la muerte del porcino. Del porcino, solo porcino. No se transmite a los seres humanos por ninguna vía. Pero fíjate que esta peste también se generó en China y yo creo que viene derivado por eso, ¿no? Porque en China todavía hay muchas zonas de ese país donde animales y humanos de todo tipo viven hacinados, digamos que viven pues como hace 80 años nosotros, ¿no? Claro, eso hay que intentar ir cambiarlo en esos países donde sucede, porque si no nos puede ver arrastrados pues a estos temas. En los países donde ya todo esto lo tenemos contemplado y ya funcionamos como de una manera más moderna o más de otra manera con la sanidad animal, pues creo que estos problemas son menores. Patricia, ¿qué riesgo hay de que esto ocurra? Pues esperemos que no ocurra si se gestiona bien a nivel europeo, aunque ya hay países de Europa donde está llegando, donde parece que está empezando a llegar. Es una enfermedad, como dice Miguel Ángel, que en su forma aguda es 100% mortal para los porcinos y supondría unas pérdidas económicas para ese sector inasumibles. Y por otro lado, añadir que agradezco a Miguel Ángel que lo haya comentado, efectivamente los veterinarios somos los expertos epidemiólogos y deberíamos estar en la primera línea en salud pública y deberíamos estar en la primera línea en el comité asesor para controlar esta pandemia, puesto que nosotros estamos acostumbrados a manejar colectividades. El médico atiende al individuo, a la persona, emplea el gasto sanitario, pero cuando ya tiene que actuar el médico es que ya estamos tarde, ya deberíamos haber controlado antes esa pandemia y la única manera es con la gestión a nivel epidemiológico. Estamos muy acostumbrados a hacer desde hace años controles epidemiológicos en grandes poblaciones de animales, lo hacemos cada día en campañas de saneamiento y tenemos muchísima experiencia, laboratorios muy buenos para poder gestionar todo esto. Deberíamos estar, creo yo, un poquito más en el sistema de salud pública, que estamos entre comillas. Por ejemplo, en Alemania, el doctor Simon Alemán es un veterinario y en Alemania el control de la pandemia está muchísimo más avanzado de lo que está aquí. En Estados Unidos, muchísimos países veterinarios en el comité asesor, por el momento no. A nivel Alejandro, central. usted termina esta tertulia porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero somos todo oídos. Bueno, yo igual que el resto, creo que el futuro va a ser inmediato y va a ser incierto, efectivamente. Vamos a entrar en otra crisis después del día del COVID, como la tuvimos en el 2007, 2008, 2009. Esperemos que todas esas empresas que ya pasamos por ellas, que aprendimos mucho de esa crisis y que yo soy de los que opino que las empresas que salen adelante después de una crisis salen reforzadas, pues seamos capaces de volver a salir porque somos uno de los motores que mueven un país. Y creo que eso es fundamental. A mí también me gustaría, Eduardo, para terminar, hacer un poco de hincapié en lo que yo represento, que no deja de ser el residuo, la mierda, por así decirlo. Creo que todos tenemos que haber aprendido algo también de lo que han sido los confinamientos. Lo comentaba antes, no sé si era Patricia o Miguel Ángel también, y Patricia, yo creo que los dos. Todos los ecosistemas, todo lo que es el medio ambiente se ha visto realmente mejorado y beneficiado de esa contaminación masiva que hacemos todos los... Sí, que el las personas y todos los... Sí. Entonces, creo que es una cosa que todos deberíamos aprender, porque el medio ambiente lleva años de moda, y parece que se está de moda el tema del medio ambiente, pero el medio ambiente, los ecosistemas, es donde nosotros estamos viviendo y disfrutando de todas las ventajas y todas las maravillas que nos aporta. Entonces, si no ponemos un poco de concienciación medioambiental y no ponemos todo de nuestra parte, de poco puede servir que cada uno de nuestros sectores velemos mucho por
por cuidarle. Si los de los residuos reciclar cuanto más posible, los porcinos no contaminar tanto, cada uno en su sistema, pues al final lo que venimos es a cargárnosle. Entonces creo que es importante que aprendamos todos que con un poquito, que ha quedado demostrado, con un poquito de ayuda y de participación de cada uno, somos capaces de construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Patricia, Agustín, Alejandro, Miguel Ángel. Nos hemos quedado sin tiempo. Muy interesante esta tertulia. Se han tratado muchos temas. Un hilo común es que todos pensemos un poquito más en los demás. Al final, esto ayudaría en todas las áreas. Esperemos que todo lo que ustedes han planteado, aquello que lo que de verdad se pueda mejorar, mejoremos, y que de verdad esa esperanza que decía Alejandro no la perdamos, porque si no, ¿qué nos queda? Muchas gracias. Sí. Gracias. Agustín, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Vale, gracias a todos. Gracias, Miguel Ángel, Alejandro, chao. Hasta luego. Ya nos Empatía. despedimos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos dejamos aquí y lo que hacemos es emplazarles a otra tertulia, una próxima tertulia en la que indagaremos sobre todas las problemáticas que ha tenido consigo el COVID-19. Chao.